Buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora estén viendo este video. Eh, Vamos a ver la segunda parte de programas y máquinas. Y como siempre, tenemos una motivación. El concepto fundamental de esta semana es un programa universal. Y bueno, ya saben, unos ejercicios. Pero antes de que pónganle pausa al video y por favor vayan a ver los ejemplos 16 y 17 de las notas. Estos ejemplos tratan sobre cómo codificar secuencias de números y cómo decodificarlas. Están en las páginas 42 a 44. En esas páginas están esos ejemplos. Entonces, por favor, pongan pausa, vayan a revisar eso, entiendan bien tanto el concepto como la notación. Eso va a ser muy importante para entender todo lo que vamos a hacer aquí. Entonces, bueno. Ok, en el capítulo 1 argumentamos que existía una función parcial universal, phi de Ex. ¿Qué hacía? Pues era el resultado de aplicar el programa codificado mediante a la entrada X. Y bueno, que eso debería ser una función parcial computable. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a verificar que también existe esta función en el caso de los programas de máquinas de registros. Bueno, pero como siempre, allá tenemos que darle sentido a la oración programa codificado por E. Y bueno, para eso vamos a adoptar una codificación determinada. Ok, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es a cada instrucción C le vamos a asignar un número. A ese número le vamos a llamar gato C. Y ese número le vamos a llamar su número de Gödel. Y de la siguiente forma, recuerden, tenemos solo 4 instrucciones. Entonces, el número de Gödel de la instrucción incrementa R va a ser, acuérdense de la notación de corchetes, por eso les dije que revisaran el ejercicio 16, va a ser 0,R. Recuerden que R es un número, ¿no? La otra es decrementar R, lo vamos a codificar como 1R. El salto cuando Q es positivo, cuando el salto es hacia adelante, lo vamos a poner con 2Q. Cuando el salto es hacia atrás, le vamos a poner 3 el valor absoluto de Q. Solo las codificaciones las vamos a usar solo con números positivos, ¿verdad? Entonces por eso le saco su valor absoluto. Entonces recuerden, incremento 0, decremento 1, salto positivo 2, salto negativo 3. Ajá, uno podría pensar, ¿y cómo es el valor absoluto? Acá siempre va a haber un positivo en los saltos. Ajá, pero por eso le pusimos, cuando es positivo, el 2 lo codificamos como 2 y cuando es negativo con 3. De esa manera podemos diferenciar si el salto es positivo o negativo. Bueno, ya lo revisaron, pero como recordatorio, la notación entre corchetes de XY es simplemente, acaban de revisar de nuevo, ¿verdad? Que si, las secuencias las vamos a hacer la potencia de primos, el producto de potencia de primos. Entonces, el primer elemento de la secuencia le ponemos 2 a la x más 1, al segundo 3 a la y más 1, etc. Eso lo acaban de revisar ahorita, si es que siguieron mi sugerencia. Bueno, entonces, pues sí, por eso, toda la maquinaria de codificación de secuencias que desarrollamos, pues va a ser muy utilizada aquí. Por eso les pedí que fueran a revisarlo nuevamente por si no se acordaban. Bueno, entonces, pues siguiendo esta receta, un ejemplito es el número de Gödel de la instrucción
incrementa el registro 0, pues no es más que a incrementa le corresponde el 0, de acuerdo a esta parte de aquí, y entonces pues el primer elemento es 0. El segundo elemento es el registro 0, y pues entonces dice que pongamos directamente, ¿verdad? IDR, acá dice IDR, ponga 0R. Entonces, como R acá es 0, pues entonces, pues tenemos 0, 0, que es igual a 6. Es decir, 2 a la 1 es 2, por 3 a la 1 es 6. Bueno, otro ejemplo, la instrucción de Gödel J-1 tiene el número de Gödel, como a J le corresponde este caso, ¿verdad? Porque tenemos un menos 1. Entonces, le corresponde el 3 de esta parte. Y eh, el valor absoluto de menos 1 es 1. Y bueno, eso no es más que 2 a la 4, ¿verdad? Por 3 al cuadrado. Y eso nos da este número, 144. Bueno, entonces, igual, en la parte de decodificación, lo usábamos esta notación. Como acá nada más estamos codificando cada instrucción con eh, secuencia de dos números, entonces, si aplicamos la decodificación del cero elemento, encontramos qué tipo de instrucción es, ¿verdad? 0, 1, 2 o 3. 0 es incremento, 1 es decremento y, bueno, 2 y 3 significan lo mismo, saltar. Uno es el caso positivo y otro el caso negativo. Y bueno, si aplicamos la decodificación del número de Gödel del siguiente elemento, pues sería, sabremos entonces la dirección del registro o el tamaño del salto. Recuerden, depende de la decodificación del primer elemento de la secuencia, pues sabremos qué instrucción es. Bueno, ahora ya sabemos codificar instrucciones, pero pues lo que queremos es trabajar con programas. Entonces, supongamos que tenemos este programa, un programa con m más 1 instrucciones, ¿verdad? Desde C sub 0 hasta C sub m. Recuerden, un programa pues tiene que ser a fuerza una cadena finita de instrucciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a codificar? Pues le asignamos un número de Gödel. ¿Y qué hacemos? Pues es la notación entre corchetes de la secuencia con los números de Gödel de cada instrucción del programa. Para empezar el programa vacío, es decir, si aquí estuvieran los corchetes, aquí, perdón, déjenme. Ajá. No hubiera ninguna instrucción, pues es el programa vacío. Y le vamos a asignar el número de Gödel 1. Como ejemplo, ¿cuál es la codificación del programa de una sola instrucción que dice incrementa el registro 0? Bueno, pues lo hacemos, ¿no? Noten que los corchetes externos de aquí, a ver si solo puedo seleccionar ese. Ajá. Los externos corresponden a la codificación del programa y los internos pues corresponden a la codificación de cada instrucción. Entonces, este programa solo tiene una instrucción, incrementa el registro. Entonces tenemos eso, ¿no? Este, la codificación del programa cuya única instrucción es incrementa 0. Incrementar tenía, perdón, ups, incrementar tiene, a ver si puedo, ahí pude. Incrementar tiene, es 0, ¿verdad? Y luego el registro 0, pues es
otro cero. Esto corresponde, noten que sigo manteniendo mis corchetes externos. Y bueno, si resuelvo esto es pues 2 a la 0 más 1, que es 2 a la 1, por 3 a la 0 más 1, que es 1. Y eso nos da 6. Entonces, al número 6, ¿qué número de Gödel le corresponde? ¿O cómo lo codificamos? Pues es, como es un solo elemento, es 2 a la 6 más 1, que es 7, que termina siendo 128. Entonces, este programa de una sola instrucción, pues le corresponde el 128. Como programa, no como instrucción, porque como instrucción tiene, se codifica en 6, pero como programa, entonces ahora sí es 2 a la 7, que es 128. Bueno, el programa de una línea J-1 tiene el número de Gödel siguiente. De nuevo, como programa, pongo cómo codifico J de menos 1. Pues cuando el salto era negativo le correspondía 3. Menos 1 su valor absoluto es 1. Entonces tendría aquí 2 a la 4, 2 a la 3 más 1, 2 a la 4, por 3 a la 1 más 1, que es 2. Eso es 144, ¿verdad? De la instrucción. Ahora, como programa, de nuevo, tendría 2 a la 145, 2 a la 144 más 1. ¿Está bien? Entonces no hay ambigüedad. Una cosa es la codificación de una instrucción y otra cosa es la codificación de un programa. Bueno, entonces, eh, queremos saber qué es phi de 128,7. Bueno, primero decodificamos 128, ¿verdad? 128 es 6, porque 128 es 2 a la 7. Y bueno, oh, sorpresa. Vemos que eso es igual a la codificación de la instrucción I sub 0, como ya vimos arriba. Y bueno, le vamos a aplicar este programa 7. Pero, pues, no importa el argumento en este caso, pues tenemos que el resultado es 1, porque si incrementamos el registro 0, entonces, pues nos da un 1. Y bueno, concluimos que 128, phi de 128,7 es igual a 1. Es decir, aplicar el programa codificado por 128 a el argumento 7, pues eso nos da un 1, porque el programa nada más decía que incrementáramos el registro 0. Recuerden que se asume en los programas, en los programas de máquinas de registros, se asume que al inicio todos los registros tienen 0, al menos que ya tengamos, como hemos hecho, otras consideraciones. Bueno, esta función phi no es total. Por ejemplo, phi de 2 a la 25,7 no está definida. Y bueno, todavía no aclaramos qué debería ser phi de ex cuando e no es el número de Gödel de ningún programa. Pero eso lo veremos más tarde. Bueno, hay muchas técnicas para codificar. Esta es la estándar. No nos preocupa, recuerden, en este curso, no nos preocupa la eficiencia, etcétera. Lo único que nos preocupa es formalizar conceptos de computación y ver los alcances, ¿no? ¿Qué tanto podemos calcular mediante cualquier formalismo? Bueno, entonces, pero bueno, vamos a ver otra posible formalización. Recuerden, esta es la digresión, ¿no? Entonces, un programa es una cadena de símbolos sobre un alfabeto que contiene los símbolos I, D, J y menos. Y cualquier dígito que usemos para los números que especifican los números de registro y las longitudes de los saltos. Como programa, noten que J-1 es una palabra de longitud 3.
A diferencia de 2 a la 145, que escrito en base 10 tiene 44 dígitos. Entonces, pues bueno. Vamos a usar numerales en base 6 para especificar. Esta parte más bien es una cápsula cultural de que hay otras formas de codificar. Bueno, entonces supongamos que usamos numerales en base 6 para especificar números de registro y longitudes de salto. Para esos numerales necesitamos los dígitos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Es en base 6, ¿verdad? Entonces tenemos desde 0 hasta 5. Por lo tanto, un programa puede verse como una palabra sobre el alfabeto de 10 letras o símbolos, diríamos en lenguajes formales y autómatas, ¿verdad? 4 símbolos, I, D, J, menos 1, en los numerales 0, 1, 2, 3, 4, 5. Una forma muy natural de codificar palabras sobre este alfabeto es utilizar la notación de Carrick, es decir, una palabra en un alfabeto de 10 letras o de 10 símbolos es un numeral y denota un número mediante una notación en base 10. No es exactamente igual a la notación estándar de base 10 que usamos como humanos. Pero bueno, esto es, como ya dije, no necesitamos eficiencia en la codificación, simplemente es una cápsula cultural. Igual, de manera similar, a continuación podemos codificar el contenido de todos los registros en un solo número. Bueno, entonces, ¿qué vamos a suponer? En algún instante, el número z sub i está en el registro i, para cada i, ¿sale? Y esta información la codificamos en el número de memoria. Como es el contenido de los registros, pues lo vamos a llamar número de memoria. ¿Cuál número de memoria? Lo mismo, usamos primos, ¿verdad? 2 a la z sub 0 por 3 a la z sub 1. Z sub 0, recuerden, es el contenido del registro 0. 3 a la z sub 1. Z sub 1 es el contenido del registro 1. PI, P sub I, el iésimo primo a la z, a z sub I, donde z sub I es el eh, contenido del registro I. Y bueno, pues ese es el producto sobre I de P sub I, Z a la I. Noten que esto es infinito, porque tenemos un número infinito de registros. Entonces, aunque en la realidad, ¿verdad? Como tenemos un programa, pues no usamos toda la memoria posible, sino solo una parte de la memoria. Entonces, para fines prácticos, eh, es finito. Pues por lo que dice ahí, ¿no? Lo que ya dije. Ajá. Entonces, bueno, cualquier número entero positivo puede verse como un número de memoria. Podemos tomar su factorización prima y leer el contenido de cada registro. Por ejemplo, un número de memoria de 243 nos dice que el registro 1 contiene 5 y los demás registros son 0, porque justamente 243 es 3 a la 5. Entonces, 3 a la 5 eh, diría que 5 es el contenido del registro, no del registro 0, porque eso estaría representado por el 2z a la 0, sino del 1. ¿Vale? Bueno, con esta codificación procedemos al segundo paso de construir funciones, que resultarán ser recursivas primitivas, para simular la ejecución de un programa de máquinas de registro. Bueno, una de ellas será la función mem, que especificará cómo se cambia el número de memoria mediante la ejecución de una instrucción. Es decir,
Supongamos que en algún momento el contenido del registro viene dado por el número de memoria M y luego ejecutamos la instrucción con número de Gödel C. Entonces, queremos que mem de M sub C sea el nuevo número de memoria después de ejecutar la instrucción. Entonces, ¿qué va a hacer mem de MC? Dice, bueno, eh, tome M por el primo que corresponde a C sub I, perdón, a la decodificación de 1. Si la decodificación de la posición 0 es 0 y C es distinto de 0, pues eso significa que tengo un incremento. Tomo el piso de M entre el primo de la decodificación del 1, que es el número de registro, ¿verdad? Entonces, si C es igual a 0 y si C sub 0 es igual a 1, pues entonces tengo el decremento, ¿verdad? Así decodificábamos a, así codificábamos a eh, la así decodificábamos, perdón, a el decremento con 1. Lo codificamos con 1. Entonces, bueno, les saco de la codificación, veo si el primer elemento de la tupla con la que codificamos es 1. Y bueno, eh, ¿y qué resulta? Pues que efectivamente saco la codificación del segundo elemento y tiene como índice S' y es divisible por M, pues entonces sé que es un decremento. Y simplemente en otro caso doy M. Cuando recuerden, solo cambio el contenido de los registros cuando incremento o cuando decremento. Cuando salto no cambio el contenido de los registros, simplemente voy a otra instrucción, ya sea hacia adelante del programa o hacia atrás del programa. Por ejemplo, mem de m,6 es igual a 2m para cualquier número m. Eso se debe a que 6 es el número de Gödel de la instrucción i sub 0. Y al ejecutar esa instrucción, se incrementa el exponente de 2 en la factorización prima de m, que es el mem de m12. 12 es el número de Gödel de la instrucción d sub 0. Si m es par, entonces mem de 12 va a ser m entre 2, lo que disminuye en 2 el exponente, lo que disminuye el exponente de 2 en la factorización prima de m. Pero si m es impar, entonces mem de m12 es igual a m, que sería el tercer caso de aquí. Regresa directamente m. Ok. Bueno, observa que esta ecuación para la función mem se expresa completamente dentro del lenguaje que hemos creado para la recursividad primitiva. Es decir, simplemente por la forma de la ecuación vemos que mem es una función recursiva primitiva. Recuerden todo eso que desarrollamos en el caso de las funciones recursivas generales, todos los ejemplos que vimos, es lo que estamos usando aquí. Allá se veía como que extraño, ¿no? ¿Y para qué hacer eso? ¿Por qué esos ejemplos? Pues porque todos esos ejemplos iban a servir para poder ahora garantizar estas cosas, que la construcción de nuestra eh, máquina universal, garantizar que es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, y como sabemos que todas las funciones recursivas primitivas son computables en una máquina de registros, sabemos que podemos crear un programa en una máquina de registros que calcule mem. Bueno, supongamos que tenemos un programa con número de Gödel E, ¿no? Tiene M más 1 instrucciones. Entonces vamos a decir que LH de E es M más 1. Es decir, ¿qué va a ser LHD? La longitud del programa o el número de instrucciones en el programa. De las dos formas podemos decir. Bueno, entonces, si recuerdan ensamblador, pues podemos saber cuál es el contenido de cada registro, de cada localidad de memoria.
Y también, ya saben, ¿no? Cuando nos explicaban cómo funcionaba una instrucción en ensamblador, pues nos decían, eh, normalmente se le llama program counter, ¿no? Contador de programa. Acá le vamos a llamar contador de ubicación, pero el concepto es el mismo. Y bueno, pues eso, realiza un seguimiento de dónde estamos en el programa. Si el contador de ubicación es cero, entonces estamos a punto de ejecutar C sub 0. Si el contador de ubicación es uno, pues entonces estamos a punto de ejecutar la instrucción uno. Y así sucesivamente. Para lo que dice ahí. De manera general, si el contador de ubicación es K, entonces estamos a punto de ejecutar C sub K. Y recuerden, como empezamos en C sub 0, entonces C sub K es la K más 1 décima instrucción. Si el contador de ubicación es LHD, entonces el programa se ha detenido, ¿verdad? Buscando la primera instrucción inexistente. ¿Sale? ¿Por qué? Porque esta es, la E es la codificación de todo el programa. Bueno, recuerden, el HD es la longitud del programa, entonces, como estoy ejecutando la siguiente, si es mayor que el número de instrucciones del programa, pues entonces se ha detenido. Estamos en el siguiente registro en el que esté, pues ya no está. No existe esa instrucción, perdón. Entonces, un contador de ubicación mayor que LHD, cuando es justamente LHD, es la longitud de la codificación de. Entonces, cuando es esto, pues ya estamos seguros que acabamos, vamos a decirlo así, que acabamos de. Espérame tantito. Ay, ¿qué está pasando aquí? Ajá. Si el contador de ubicación es, recuerden que LHD es, le aumentamos uno, ¿verdad? Le aumentamos uno diciendo, ya no hay, si el programa tenía m más 1 instrucciones, dice, ya, la longitud de es m más 1. Entonces, si la ubicación está en la LHD, en la longitud de LHD, entonces quiere decir que la siguiente instrucción ya no existe, dicho de otra manera, ya no hay siguiente instrucción. Ujú. Si es igual, quizá ya no hay siguiente instrucción. a- eh, ajá. Si es mayor que la longitud de, pues correspondería a una mala parada. Está buscando una instrucción que no existe, posterior a la primera que no existe. Ujú. La primera que no existe, que ya no existe, es cuando se acaba el programa, ¿verdad? Ya estoy en m más 1. Ah, pues ya, la instrucción que sigue, este, ya no hay instrucción que ejecutar, pero voy bien, porque es después de la longitud del programa. No necesariamente secuencial, ¿no? Podría haber un salto para para parar ahí, justamente. Pero si la longitud es mayor, si el contador de ubicación es mayor que la longitud del programa, entonces sería una mala parada. Y por eso dice buscando una instrucción posterior a la primera instrucción, a la última instrucción, no, posterior al primer hueco que hay después de que ya me acabé el programa, las instrucciones del programa. Bueno, también vamos a necesitar una función lock que nos proporcione el valor del contador de ubicación. Es decir, si el contador de ubicación ahora es K, entonces queremos que lock de KME sea el nuevo valor del contador de ubicación después de ejecutar C sub K. Ajá.
queremos que el log de KM sea el nuevo valor del contador de ubicación después de ejecutarse sub K. Por eso necesito la K. Necesito M y necesito E. M obviamente pues denota el número de memoria, ¿verdad? ¿Qué necesita hacer esta función? Primero se necesita encontrar, y por eso necesito a E, necesito saber qué instrucción se va a ejecutar. Es decir, necesitamos saber el número de Gödel de K, que no es más que la decodificación del quedécimo elemento de la codificación del programa dado por E. Ese número es un par, ¿verdad? E de K es un par. Ese par es, pues, noten que aquí estamos haciendo dos cosas. Recuerden, eh, E es la codificación del programa. Entonces necesito saber la decodificación del quedécimo elemento de la codificación del programa E. Pues necesitamos hacer esto. Primero necesito saber qué instrucción en el programa tengo, por eso es la décima. Y luego, ¿qué hago? Pues te decodifico eso para saber qué instrucción es. Aquí decodifico, hago lo mismo que acá, noten que nos varía el subíndice, para saber cuál es el contenido, ya sea de un registro, el número de registro o eh, el valor del salto. Por lo tanto, EK sub 0, ¿verdad? Puede ser, como ya sabemos, como codificamos con 0, 1, 2 o 3 las instrucciones, pues esto a fuerza me debe regresar 0, 1, 2 o 3. Si de K sub 0 es igual a 1, entonces tenemos una instrucción de decremento y será necesario verificar el número de memoria para ver si el decremento es exitoso o no. Es decir, vamos a ver esto acá. Si es 3, acuérdense, necesitamos saber si el salto es hacia adelante o si el salto es hacia atrás. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo definimos log de K de M? Pues nos va a dar K. ¿Mm? Si K es mayor o igual que la longitud del programa. Eso quiere decir que ya paró. Bien o mal, no sé, ya paró. Va a regresar K más 2 si la instrucción es de decremento y la factorización prima del número de registro divide a m. Y K más 2 es menor o igual que la longitud de E. Ajá. Esto es un decremento. Bajo estas condiciones, revísenlas con cuidado, es un salto hacia adelante, eso es un salto hacia atrás y aquí tenemos un mal salto. Cuando es mayor, el número de salto es mayor que K. De otra manera, de default vamos a regresar K más 1. Por ejemplo, ¿qué es log de 0m128? K es igual a 0. Entonces significa que estamos en el inicio del programa. E es igual a 128, que necesitamos decodificar. Dado que es igual a 128, pues es 2 a la 7. Entonces tenemos un programa de una línea, ¿verdad? Es decir, la longitud del programa es igual a 1. La única instrucción tiene el número de Gödel E de 0 igual a 6. Entonces vemos que E de 0, la decodificación de E sub 0 es 6, como acá dice, y decodificamos 6 y pues tenemos una instrucción de incremento. Ya lo habíamos, es el ejemplo que manejamos arriba. Y E sub 0 de 1 es 0, porque el registro en cuestión es el registro 0. En otras palabras, 6 codifica a I sub 0, o 6 es el número de Gödel de la instrucción I sub 0. En la ecuación anterior es la última línea, la línea predeterminada, la que se aplica log 0 m128. Y pues simplemente nos da K más 1
que como k es 0, pues es 0 más 1 y eso es 1. El nuevo valor del contador de localización es 1. Bueno, es como debería ser, habiendo ejecutado la instrucción y 0, incrementa el contador de ubicación en 1. ¿Sale? Recuerden que la primera instrucción la denotamos como C sub 0, ¿verdad? Entonces, la siguiente instrucción, ¿cuál debería ser? Pues eh, el control de ubicación debería apuntar a la siguiente instrucción, que es 1. Pero bueno, este, el programa es de una sola línea, entonces eso significaría que simplemente incrementa el registro 0 y para. Bueno, y vamos a ver qué hay de log de 1,2M128. Pues no pasa nada, ¿verdad? Porque el programa ya se ha detenido, como dije anteriormente. Entonces, en la ecuación anterior, de la definición de log, es la primera en la que es aplicable. Es decir, porque 1 es mayor o igual que k valía 1, ¿verdad? Que es mayor o igual que la longitud d, que es 1. Entonces, pues obtenemos que log de 2m128 es igual a 1. Me parece un poco difícil de manejar, pero cada parte de la ecuación hace lo natural. Saltar hacia adelante, saltar hacia atrás, o pasar a la siguiente instrucción, según sea el caso. Solo tenemos de esas sopas, ¿verdad? Si pasamos a la siguiente instrucción, con las instrucciones de incremento y decremento, no nos queda otra más que ir a la siguiente instrucción, como vimos. Solo con saltos, pues sí cambia drásticamente eh, el contador de localización, porque pues depende del tipo de salto, ¿no? Bueno, si el programa en cuestión está intentando dar un mal salto, ya sea un punto antes del comienzo del programa o hasta un punto posterior a la primera instrucción inexistente, entonces la función lock intenta generosamente hacer que la situación parezca un poco mejor de lo que realmente es. Bueno, si ven las partes derechas, todos los ingredientes que necesitamos para calcular log son las funciones, los ejemplos, que cuando vimos funciones recursivas generales, vimos que efectivamente las podíamos escribir en esos términos. Bueno, esa recursividad primitiva, pues es computable por un programa de registros, que fue lo que vimos en la sesión anterior, ¿verdad? Demostramos, eh, eh, mostrábamos programas, ¿verdad? Que decían, sí, sí puedo calcular esto, sí, sí puedo calcular esto. Por lo tanto, los programas de registros, o un programa de registros corresponde a una función recursiva primitiva. Noten que log es una función total. Eh, Incluso si E no es el número de Gödel de un programa, log de KME estará definida. Es decir, si ponemos, como dice acá, si le ponemos basura a función log, entonces sacamos basura, pero al menos sacamos algo, es decir, por eso es total. A lo mejor no corresponde lo que le damos, si no le damos, si nos queremos pasar de listos y hacerla tronar, no va a tronar, nos va a regresar basura, pero no, siempre para, digamos. Ay, se me olvidó un paréntesis. Bueno, no es difícil ver que siempre tenemos que log de km es menor o igual que el máximo entre k y la longitud del programa. Ujú. Bueno, ahora estamos listos para describir nuestro programa universal, que calcula phi. Ok, al calcular phi de EX, inicialmente está en el registro 1 y X está en el registro 2, ¿vale? Y los otros registros están en blanco. Noten que eh, recuerden que E es la codificación de un programa. Eso dejamos en el registro 1, X está en el registro 2 y todo lo demás está en blanco.
El contador de ubicación K va a estar en el registro 3. Inicialmente, obviamente, como es el registro de ubicación, al principio está en 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ejecutar la primera instrucción. El número de memoria M en el registro 4 y el número de Gödel, eh, que es la késima instrucción codificada por E, que es la siguiente instrucción, pues esta va a estar en el registro 5. Entonces aquí hay un resumencito. En el registro 0 tenemos el número de instrucciones restantes. En el registro 1 tenemos el programa E. En el registro E, recuerden que es un número y recuerden también que por definición de máquina de registros, cada registro eh, puede contener cualquier eh, número natural de cualquier tamaño. ¿Vale? No importa. Entonces, aunque el programa E sea un numerote, pues teóricamente vamos a asumir que efectivamente puede estar ahí, almacenado ahí. Obviamente en la realidad, pues sabemos que eh, hay un límite para los números que podemos almacenar, ¿verdad? En el registro 3 la entrada X, perdón, en el 2, en el 3 la ubicación K, en el 4 la memoria M, en el 5 la instrucción próxima a ejecutar. Noten que en el 1 está todo el programa. El número que contiene el registro 1 es el número que codifica el programa. En el registro 5 necesito saber o voy a almacenar en ese registro qué instrucción me toca ejecutar. Y bueno, en los demás registros pues hay un espacio de trabajo, ¿no? Bueno, entonces así describimos nuestro programa. Eh, Calculamos 3 a la X a partir de 2 y 4. Es decir, a partir de la entrada 2, el registro 2, entrada 2, la ubicación K y la memoria 4. Y lo guardamos o preservamos en 4. Luego, calculamos el tamaño del programa y le restamos K. Basándonos en quién? En el programa E y en la ubicación K. Y lo ponemos en 0 y preservamos 5. O lo guardamos en el registro 5. Que es ahí sabemos qué instrucción vamos a ejecutar. Luego, actualizamos locaciones, actualizamos memoria, ajá, y empezamos el loop. Volvemos a hacer lo siguiente, siguiente instrucción, siguiente instrucción, siguiente instrucción. Luego tenemos un exit loop, salimos del loop exitosamente. Bueno, salimos del loop yendo asterisco. Luego de aquí nos vamos, ya terminamos. Si salimos del loop es que ya terminamos. Y aquí, ¿qué hacemos? Recuerden esta anotación. M sub 0 superestrella es el mínimo T tal que 2 a la T más, la memoria correspondiente a 2 a la T más 1 ya no divide M. Ese es el exponente de 2 en la factorización prima de M. Entonces este programa, dados X y E, decodifica E para ver qué dice que haga con X y luego lo hace. Pero en otras palabras, ya que terminamos el loop, pues entonces lo que tenemos que hacer es pues dar el resultado. ¿Y eso cómo lo obtenemos? Pues eh, sacando la salida que por definición eh, está en el registro 0. Bueno, vamos a considerar el caso donde E es en efecto el número de Gödel de un programa P que calcula una función parcial f, daridad 1.
Entonces, el programa universal imitará la operación de P sobre la entrada X. Ese es el propósito, ¿verdad? Noten, si f de x está definida, entonces el programa universal se detendrá con f de x en el registro 0. Si f de x no está definida, entonces el programa universal no se detendrá. Lo que hemos hecho es dejar explícito lo que implica ejecutar un programa P. ¿Vale? Esa más condición. Está definida, el resultado está en el registro 0. Está indefinida, no se detiene. Ajá. Ahora, ¿qué pasa si el número E de Gödel de un programa P no calcula ninguna función parcial? Bueno, esto puede suceder si P tiene algunos saltos malos, es decir, un salto a una instrucción inexistente distinta de la primera instrucción inexistente. Recuerden, la primera instrucción inexistente es la que sigue a la última instrucción. A eso le llamamos un salto malo. Un salto bueno es cuando eh, el salto lleva a la siguiente instrucción de la última del programa, porque es por definición ahí paramos. Pero si nos pasamos de esa, pues va a ser un salto malo. Y bueno, pues el programa universal va a imitar la operación de P sobre la entrada X, ¿no? Si se encuentra un mal salto, el programa universal se detendrá al poner el contador de ubicación en LHD, con la longitud D. Pero el programa universal se detendrá bien con salida, codificación de lo que hay en la memoria en el asterisco, donde n es el número de memoria en ese momento. En tercer lugar, puede ser que no sea en absoluto el número de Gödel de un programa. No obstante, el programa universal comenzará a funcionar. Después de todo, tanto ben como log son funciones totales. Tal vez al final de algún ciclo, el contador de ubicación sea igual a LHD. Entonces el programa universal se va a detener al buscar la primera instrucción inexistente. Y tal vez eso nunca suceda. El punto es que el programa universal calcula alguna función parcial phi de aridad 2. Aquí phi de x es lo que nos da el programa universal, siempre y cuando se detenga sobre las entradas e y x. Acabamos de analizar que no siempre va a ser así. Bueno, dado que phi es una función parcial computable por una máquina de registros, se deduce que para cualquier e fijo, la función de aridad 1, que a cada x le aplica e de x, es computable por máquina de registros. Un programa para ello se pone la constante e en el registro 2, como ya vimos arriba, y luego ejecuta el programa universal. A esta función le vamos a llamar, noten que aquí tenemos noten, estos son dobles corchetes, no son dos corchetes seguidos, es un solo símbolo, quiero decir, igual el que abre y el que cierra, son únicos símbolos. A esta función le vamos a llamar, y esa es una notación que se usa mucho cuando en lógica, en semántica de lenguajes de programación y demás, le vamos a llamar el significado de. Las notas no vienen así, el libro no lo maneja así, pero nosotros en el curso queremos saber cuál es el significado del programa E, ¿vale? El significado del programa E cuando lo aplicamos eh, la entrada X. Bueno, vamos a ver, vamos a definirlo así. El significado de ante la entrada X, pues no es más que phi de X. Es decir, el significado de E aplicado a X es cualquier cosa que este programa universal produzca, si es que produce algo, dada la entrada EX, dado el par EX. Entonces,
Si es el número de Gödel de un programa que calcula una función parcial f de aridad 1, podemos concluir pues, que el significado de E va a ser esa función. Este concepto de acá les va a servir para un ejercicio. Si E es algún otro número, ya sea de un programa que no calcula una función parcial, o quizás no el número de Gödel de cualquier programa, es decir, no es no es un programa que calcule una función parcial. Bueno, entonces podemos decir que al menos que el significado de es alguna función parcial computable por una máquina de registros, aunque no este, calcule ninguna función parcial. Bueno, entonces, sí, ajá, pero si es el número de Gödel de un programa que calcula una función parcial f de aridad 1, pues bueno, esto nos lleva a reforzar que el significado de, pues es esa función parcial f. Creo que ya repetí, ¿no? No, está bien, perdón. Ajá. Y si es algún otro número, ya sea el número de un programa que no calcula una función parcial, o quizás no el número de Gödel de cualquier programa, entonces podemos decir que al menos que el significado de es alguna función parcial computable para una máquina de registros. Acá. Eje. Siempre que E sea un número para el cual su significado es la función f, diríamos que E es un índice de f. Así, los índices de la función parcial computable f incluyen los números de Gödel de programas que calculan f y también incluyen cualquier otro número para el cual el significado de resulta ser la función f. Es decir, phi de ex es igual a df de x para todo x. Ah, bueno, aquí es importante recordar esta parte que dice, incluyen los números de Gödel de programas que calculan f. Recuerden que para calcular una función hay infinidad de programas que pueden calcular esa función. ¿Ok? Entonces por eso dice aquí, incluyen los números de Gödel de programas que calculan f. No solo tengo un número de Gödel, o no solo tengo un programa para calcular f, puedo tener, insisto, infinidad de programas o funciones que lo pueden calcular. Ok, bueno, entonces tenemos el siguiente resultado. Teorema de numeración. Dice phi de n es una phi en, como superíndice n entre paréntesis es una función parcial de aridad n más 1 computable por máquinas de registros. Para cada número e, o sea, lo que estamos haciendo ahorita es, o qué queremos hacer. Ya vimos todo el análisis anterior que hemos hecho es para funciones de aridad 1. Entonces, uno podría, uno debería preguntarse, oye, pero pues, hay funciones de aridad n, ¿no? Entonces, bueno, lo que ahora vamos a hacer, o a ver, es cómo generalizar todo lo que hemos construido, la función universal para funciones de aridad 1, y ahora lo vamos a hacer para funciones parciales de aridad n más 1, y lo que dice este teorema es que la función universal para funciones eh, recursivas parciales de aridad n, pues es una función parcial de aridad n más 1, que es computable por máquinas de registros. Para cada número e, el significado del programa aplicado, que calcula a su vez una función de aridad n, como acabamos de ver, es una función parcial de aridad n computable por máquinas de registros. Y bueno, cada función parcial de aridad n computable por máquinas de registros es el significado de aplicado
a funciones a n argumentos, ¿sí? Entonces, pues tenemos esto, que el significado de el programa codificado por cero, ajá, aplicado a una tupla de n valores y de uno y de 2 y de etcétera, pues es una lista completa con repeticiones de todas las funciones parciales de unidad n computables por máquinas de registros. Y solo esas. Lo que no es en esta lista, no está. No es computable por máquinas de registros, ni es una función parcial. Bueno, acá viene uno uh, pues de los temas principales del curso, ¿no? Vamos a aplicar diagonalización a estas funciones eh, universales o programas universales, programas de registros universales. ¿Se acuerdan cuando vieron autómatas, máquinas de Turing universales? Bueno, entonces vamos a jugar con la diagonalización. Dice, vamos a definir la función de dx, vamos a ser tramposos, y esta función, ¿qué va a ser? Pues dice, el significado de x, acuérdense que el significado de x no es más que aplicarle la codificación de x a sí misma, más 1. Bueno, pues es una función parcial computable por máquina de registros que se obtiene de phi, la proyección 1, 1 y s por composición. Esa es la sucesora, ¿no? Luego, entonces, pues si esta función diagonal de si es una función, le debe de corresponder o debe de tener, debe de estar en esta lista. Debe estar en esta lista. Le debe de corresponder algún D. Bueno, ese es de una sola variable, entonces no importa. Ajá. Debe de corresponderle un elemento, debe corresponderle un índice. Según dijimos, esta notación, aparte del significado, también lo vemos como un índice. Entonces debe tener un índice esta función diagonal de acá. Debe de tener un índice. Para algún número E. Es decir, esa función debe estar codificada por algún eh, número de Gödel E. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir sobre E? Pues miren, qué interesante. Por definición de D, ¿quién es? Pues acá dice, ¿verdad? Es decir, a D le paso su propia codificación, la que estoy suponiendo que tiene un índice. Entonces se lo aplico a su índice. Entonces, ¿qué tengo? Pues el significado o ese índice se lo aplico a E más 1. Pero como D es igual a el significado de E, entonces ahora tengo que ¿qué? Pues que esto es simplemente de D más 1. Se la parte de acá se nos redujo, ¿verdad? Porque decíamos que D debe tener un índice. Bueno, pues si tengo E de E, pues es este XX más 1, pero eso es de D. Entonces, pero me falta el más 1. Entonces, ups, tenemos problemas. Recuerden, igual significa que ambos lados no están definidos o ambos lados están definidos y son iguales. Entonces, DD no debe estar definida, porque si lo estuviera tendríamos que 0 es igual a 1, porque resto DD de ambos lados y pues me queda aquí 0. Si le resto esto DD, me queda 0. Si le resto esto a esto DD, me queda 1.
pues concluiríamos que 0 es igual a 1 y pues eso es una contradicción. Entonces, pues concluimos ahí que no puede estar definida de la función diagonal, no puede estar definida. Bueno, dices, bueno, intentemos este, convertir a d en una función total de dx. Bueno, sí, cuando está definido, este, el valor va a ser lo que calcule x de x más 1, o sea, lo que calculaba d minúscula de x. Y cuando no está definido, pues bien tramposamente decimos, cuando no está definido le ponemos 0. Entonces D no es computable por máquinas de registros. No podemos tener D mayúscula, no puede tener un índice, porque o E de E está definida y D de E es mayor en 1, o bien E de E no está definida y D de E es igual a 0. De hecho, el mismo argumento produce una afirmación ligeramente más contundente. Teorema. No existe función total computable por máquinas de Turing que extienda la función diagonal de dx igual a xx más 1. Aquí tratamos de extender la verdad, sino trampa. Pero bueno, pues está claro. Piénsenlo así. Cuando está indefinido, ¿qué va a pasar? Pues que no puedo pasar aquí, ¿verdad? O sea, ¿cómo voy a regresar cero si el cálculo no se ha parado? Bueno, vamos a ver otra cosita. Si acá el dominio de la función diagonal x tal es que x de x converge. Vamos a ver si podemos hacer otra cosa. Bueno, entonces la función semicaracterística de k es la función diagonal. La semicaracterística, acuérdense, lo denotamos con C minúscula. Entonces nos da 1 si x está en K. Y diverge si x no está en K. Es una función computable por máquinas de registros, ¿verdad? No es total, pero sí es parcial. Cuando no esté, pues ya sabemos que no va a parar. Cuando sí esté, nos regresa 1. Bueno, para calcularse minúscula de la función semicaracterística de x, primero intentamos calcular, eh, echamos a andar, ¿verdad? Recuerden que el significado de x eh, es phi de x aplicado a x. Si logramos, obtenemos el resultado que es 1. En forma de ecuación, tenemos que ¿qué? Es igual a 1, que sería esta parte, más 0 por esta parte de aquí. Cuando no esté, pues lo multiplicamos por 0. Si no, nos da 1. Se va a ciclar acá, entonces lo divergen. Entonces es equivalente a la ecuación a la definición. Ahora, consideremos la función característica completa de K. Igual que hace rato, ¿no? Dijimos, bueno, cuando diverja que regrese a 0. En este caso, como estamos hablando del dominio, si x no está en el dominio de la función característica, regresa a 0. Y si no, regresa a 1. Bueno, el teorema nos dice que la función característica completa no es computable por una máquina de registros. Es una demostración por contradicción, como es usual en todo lo que es teoría de la computación. Entonces, supongamos que por el contrario, vamos a suponer que sí, es que, si fuera computable por una máquina de registros. Entonces, la función diagonal anterior, la que queríamos extender, ¿verdad? Se la que extendía a la D minúscula, se calcularía mediante el siguiente programa. Calculamos la función característica de K a partir de 1 y lo dejamos como resultado en 0, reservando 0. Eso es decide si X está en K. Luego, pregunta si sí, termina. Eh, si sí, calcula d de X a partir de 1 a 0
lo pone en cero y preserva 2, o sea, lo guarda en 2. El salto de acá J estrella más 1, estrella es la longitud del programa utilizado para D. Ujú. ¿Cuál es el problema con esto? Pues que ya demostramos que D eh, no puede ser calculada por una máquina de registros o que no es primitiva recursiva general. Ajá. Entonces, como ya demostramos eso, pues este programa no tiene problema. Pues, es decir, todas las instrucciones están bien. El problema es aquí, ¿verdad? Aquí no marca. Aquí. El problema es aquí porque ya sabemos que no podemos calcular d de x. Por eso termina ahí la demostración. Si fuera calculable c de k, sería calculada así. Ujú. Entonces, bueno, este, pues efectivamente la función característica c de k no es computable. Bueno, otro problema, la insolubilidad del problema de paro. Vamos a definir esta función h, que consiste en, nos regresa 1 si x aplicado a y converge, y 0 si x o el significado de x aplicado a y diverge. Es decir, recuerden, esto es aplicar, el significado no es más que, nos sirvió para definir el índice, pero no es más que el programa universal aplicado a su argumento. Pues no es computable este programa que se le llama el programa de paro, que sería saber, dado un código, dado un programa y un argumento, saber si el programa va a parar o no. Si para, me dice que sí, bueno, 1, y si no para, me dice que 0. Eso no es computable, una máquina de registros. ¿Y cuál es la prueba? Pues muy simple. Eh, Noten que ck de x, la función característica de x, que ya vimos que no es computable, pues no es que más que aplicarle al problema de paro la variable xx. ¿No? Es lo mismo, recuerden. En términos de relaciones binarias, este resultado dice que la función característica de las tuplas, donde el primer elemento de la tupla es eh, la codificación de la función x aplicado a y converge, es decir, es el dominio de phi, ¿verdad? Pues no es computable por máquinas de Turing. ¿Vale? Esa relación tampoco es computable por máquinas de Turing. Perdón, máquinas de registros. Posiblemente haya dicho máquinas de Turing, no dije mentiras, pero bueno, estamos tratando con máquinas de registros. Bueno, su función semicaracterística sí es computable por máquinas de registros, como en el caso de K. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es volver sobre parte del material que apareció en el capítulo 1, en términos informales, pero ahora formalizando usando máquinas de registro como nuestro modelo de computabilidad y explotando el desarrollo en el capítulo 2 de funciones recursivas generales. Es decir, cuando hemos dado la definición de log, de men, de LH, etcétera, pues estamos usando la parte hemos dicho, sí, los lados derechos de esas definiciones ya se demostró que son recursivas, ¿no? Primitivas, funciones primitivas, recursivas primitivas. Y luego, la vez anterior, calculamos programas para esas funciones. De tal manera que, pues sí, estamos aprovechando cosas que informalmente dijimos en el capítulo 1 con toda la parte que se desarrolló de las funciones recursivas generales. Bueno, ahora viene una cosa interesante. Vamos a agregar un reloj. Es decir, en lugar de ver a phi de ex, vamos a agregar una tercera variable para el tiempo t y determinaremos para un triple ext
donde está el cálculo del programa con número de Gödel E y entrada X después de T pasos. Es como cuando depuran un programa, ¿no? Quieren saber paso a paso cómo van cambiando las variables. Ok. Más específicamente, queremos determinar tanto el contador de ubicación como el número de memoria después de T pasos. Quiero saber dónde, cuál es la siguiente instrucción que se va a ejecutar y, eh, y la memoria que nos acuérdense que aquí cuando decimos memoria es la codificación de todos los registros distintos de cero. Eso entendemos por memoria. Después de T pasos, cuando haya trabajado, Phi haya trabajado, ejecutado T pasos. Entonces el par contador de ubicación y número de memoria nos da una, le vamos a llamar así, una instantánea que muestra el estado del cálculo. ¿Sale? ¿Está bien? Dice, la siguiente instrucción que se va a ejecutar es fulana y la codificación del contenido de la memoria está en el número de memoria. Entonces vamos a usar una función snap, que significa eso, quiere decir, es la instantánea, tal que es snap de ext proporciona la instantánea después de t pasos. Bueno, entonces aquí vamos a hacer una construcción recursiva interesante. ¿Qué es snap ex0? Piensen. Le doy le doy x y 0. ¿Qué significa 0? Después de 0 pasos. Pues no se ha ejecutado ningún paso. No hemos hecho nada. Entonces, el contador de ubicación debe de estar en 0, sí, en 0, y el número de memoria no es más que 3 a la x. Y así lo vamos a codificar. ¿Vale? Luego, esto resulta ser 2 por 3 por el argumento 3x más 1. Entonces, por eso es aquí 3x más 1. Por ejemplo, una instantánea de 162 nos dice que la ubicación es 0, es el registro 1, contiene 1 y los otros registros contienen 0. ¿Y por qué es válido? Pues porque 162 es igual a 2 por 81 y 2 por 81 no es más que 2 por 3 a la 3 más 1. Y eso no es más que 0,3, ¿verdad? La codificación de 0,3. Ok, ¿qué sigue? Bueno, la siguiente instrucción a ejecutar es, pues, la késima. Recuerden, esto es la decodificación para encontrar la késima instrucción de la codificación del programa E. Esto es siempre y cuando K sea menor que la longitud de E, ¿verdad? El número de memoria cambiará de M a men de M y lo que haga, dependiendo de lo que haga la késima instrucción. El contador de ubicación cambiará de K a log, ¿verdad? De lo que haga K con la memoria M y el programa E. Bueno, la codificación del programa E. Juntando estas piezas tenemos que el snap de T más 1 no es más que el log de KME, como dijimos acá, y el mem de MEK. Es obvio, ¿no? ¿De qué va a depender lo que haga en el paso T más 1 o en el tiempo T más 1 o después de T más 1 pasos? Pues va a depender de lo que ha hecho anteriormente y de la instrucción que se haya encontrado. Bueno, aquí es una cuestión nada más algebraica. K
es esto, ¿no? Y M es esto. Entonces, eso nos produce la siguiente ecuación sota. Ajá. No se espanten. Bueno, pero ¿qué hemos ganado? Pues ya tenemos una definición, un par de ecuaciones de recursividad para Snap, ¿vale? Se ve feo, pero es simplemente hacer álgebra, sustituir lo que vale K y M. Esta no está más fea, ¿verdad? Pero simplemente vemos cuánto vale K y lo sustituimos por K. ¿Cuánto vale M? Lo sustituimos acá. Igual, ¿cuánto vale M? Lo sustituimos acá. Ajá, noten aquí que a log le tengo que pasar todo el programa, ¿eh? A mem no, ¿verdad? Nada más le tengo que pasar la instrucción. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues ya tenemos el par de ecuación de recursividad. Sale. ¿Para qué nos sirve? Pues para demostrar que esta función snap es calculable por una máquina de registros. Ajá, eso que sí, utilizan solo piezas recursivas primitivas conocidas. Entonces snap es recursiva primitiva y por lo tanto computable por máquinas de registros. Fíjense que acá snap es una función total. Incluso si es el número de Gödel de un programa extraño, o incluso si E no es el número de Gödel de ningún programa en absoluto. La cantidad snap x, de ext está definida para todo x y t. ¿Por qué? Ok, ahorita aquí. Bueno, compramos esto. Bueno, la idea es esa, ¿no? Aquí se ve en esta parte. Tenemos la entrada con T más 1. Y los llamados snap acá son con T, con T, con T. Ujú. Es decir, decremento, ¿verdad? Si llamé snap ex10, el llamado recursivo es con 9. Es decir, lo que está a la derecha es con 9. Luego se llama recursivamente. Ahora entraría con 9 y entonces se llamaría con 8, etcétera. Aunque no haga nada el programa, o sea, no sea una función recursiva, lo que E, eventualmente va a terminar en cero. Y cuando termine en cero, simplemente me regresa eso. Bueno, si lo comparamos con el programa universal, en ambos casos comenzamos con un número de memoria de 3x y un contador de ubicación de cero. Y luego aplicamos las funciones main, log, una y otra vez. Es muy parecido, pero ese es el asunto, ¿no? Para snap ext podemos detenernos después de pasos. Ajá, claro, estamos interesados particularmente en el caso donde E es de hecho el número de Gödel de un programa P y calcula una función parcial f. En este caso, siempre que x esté en el dominio de f, tarde o temprano llegaremos a una instantánea donde el contador de ubicación dice que el cálculo se ha detenido. Es decir, el valor del snap ext, la, la codificación de eso debe ser mayor que LHE. Eso quiere decir que la longitud de E, ¿no? Entonces eso querría decir, pues eso, que se ha detenido. Podríamos ponernos contentos, ¿verdad? Bueno, nos vamos a poner contentos y vamos a definir la relación ternaria T. Dice, todas las ternas XT, tal que eh, la instantánea, ¿verdad? Del resultado que nos dé SnapXT, recuerden, es mayor o igual que LHE, la longitud de. En otras palabras, T de XT no es más que esto, o diríamos, qué bonito. Esto es lo mismo
que el significado de aplicado X converge en a lo más de pasos. T es recursiva primitiva, ¿verdad? Porque pues, podemos calcular eso. Ahora vamos a definir la función parcial siguiente. Le doy un par X y dice, dame el mínimo T tal que T de XT, ajá, es decir, tal que veamos que el mínimo tiempo tal que T de XT. Pero T de XT no es más que el mínimo T para el cual, el mínimo tiempo para el cual o aplicar o el significado de aplicado X converja en a lo más de pasos. Entonces con eso estamos midiendo el tiempo de ejecución de en X. Por supuesto, el tiempo de ejecución no va a estar definido cuando el cálculo continúa para siempre, ¿verdad? Aquí no vamos a poder poner un límite superior al operador mu y debido a la insalubridad del problema de paro, en general no sabemos cuándo tendrá éxito la búsqueda de t y cuándo continuará para siempre. No obstante, al menos podemos afirmar que la función de tiempo de ejecución es una función parcial recursiva general. ¿Por qué va a ser general? Recuerden, las primitivas era cuando nos basábamos en la función cero, sucesor, proyección, composición y recursión primitiva. Ya las generales eran cuando aplicábamos el operador mu, el de búsqueda. Bueno, pues no es total, como ya vimos. La última instantánea sería, pues esta, snap de x, el mínimo t tal que se cumple t de xt, si es que está definida. Vamos a pensarlo como el límite de cuando t tiende a infinito de snap de xt. Este límite podría existir o no, ya sabemos. Si la última instantánea va a existir, si el programa para, ¿no? Y cuando no, si no para, pues el límite no existe, si lo pensamos en términos de límite. Bueno, cuando llegamos a la última instantánea, si lo hacemos, entonces la función snap deja de cambiar. Las funciones mem y lock se han construido de tal manera que se garantice eso. Recuerden, decíamos, si a lock le dejan basura, pues, le echan basura, pues nos va a regresar basura, pero regresa saldo, es total. Bueno, a partir de la última instantánea podemos aplicar la proyección sobre 1 para obtener el número de memoria terminal. Recuerden que codificamos las instantáneas como pares, eh, pares donde poníamos la locación y el número de memoria. Recuerden de nuevo, el número de memoria es la codificación de todos los registros distintos de 0. Ajá, y luego podemos aplicar a esa cantidad la función esta, ¿verdad? Para decodificar, para decodificar el contenido del primer registro cuando haya terminado. Y ese es el resultado del cálculo. Y así obtenemos la siguiente conclusión. Teorema de la forma normal. Para cualquier x y e, el significado de x no es más que phi de ex, y es lo que acabamos de discutir, que simbólicamente queda expresado de esta manera. Y que no es otra cosa que esto de aquí. Y ya sabemos. Igual significa que ambos lados no están definidos o que ambos lados son definidos y son iguales. Bueno, podemos dividir el cálculo de e de x, de esto de acá atrás. Encuentre t de Halt. T de Halt es el mínimo t tal que t de xt. Encuentre la única instantánea, snap de, la última instantánea es eso, ¿verdad? Snap de Halt.
¿Cómo le hacemos? Pues ese es el snap de EX aplicado a lo que calculamos antes, T de halt. Bueno, ya que tenemos snap de halt, encuentra el número de memoria M de halt de snap de halt. Eso lo logramos este, codificando la segunda parte, ¿verdad? Recuerden, era locación memoria. Encuentra el valor de salida. Ya que tenemos M de halt, pues lo que hacemos es AM, decodificamos M para obtener el contenido del registro 0. El primer paso utiliza una función recursiva general. Los otros pasos utilizan funciones recursivas primitivas. Sí, ¿verdad? Porque tenemos el operador mu. Entonces es una función recursiva general. Todos los demás usan funciones primitivas, recursivas primitivas. Bueno, es sencillo extender estas ideas a funciones más de una variable. Ujú. Es decir, snap de aridad 2, pues será aplicado a dos argumentos, ¿verdad? Bueno, este y este. Pues lo único que necesitamos es la codificación, ¿verdad? De cómo. Eh, 0, ¿verdad? Y luego, en el segundo, esa es la locación, ¿no? Empezamos y no estamos ejecutando nada, pues entonces 0. Luego, x1, pues lo codifico como 3 al x1 por 5 al x2. Y procedemos como antes. Ahora, ¿qué pasa? Eh, También podemos extender t a n argumentos. Va a tener realidad n más 2, ¿verdad? Porque en x tengo n argumentos, más s es 1, más s es 2. Y es exactamente la misma, nada más que todo aplicado en argumentos. Pasamos en lugar de una x, un vector, y las condiciones son exactamente las mismas. Y bueno, pues por las mismas razones es recursiva primitiva. Entonces, bueno, ahora extendemos nuestro teorema de la forma normal. Dice, para cualquier n, x y e, tenemos esto. De nuevo, si lo contrastan con cuando teníamos todo para funciones de aridad 1, es exactamente lo mismo, nada más que respetando, pues, bueno, denotando así la generalización, ¿no? Con estos ajá, con estos partidos acá. Pero todo lo demás es lo mismo. Y bueno, define una función parcial recursiva general, por lo mismo, ¿verdad? El operador mu. Entonces tenemos lo siguiente, corolario, toda función computable por máquinas de registros es recursiva general, ¿vale? Porque ya vimos que para hacer el trabajo necesitamos el operador mu. Entonces, bueno, al unir este corolario con un teorema anterior, concluimos que la clase de funciones parciales computables por máquinas de registros es exactamente la misma que la clase de funciones recursivas generales. Bueno, este es el resultado de su producto. Bienvenido de nuestro análisis de los cálculos de las máquinas de registro. Que bueno, obviamente no es que haya salido, ay, mira qué chistoso, son lo mismo. Pues se buscaba demostrar que esa forma de formalizar lo que es computable es equivalente a las funciones recursivas generales. No fue un subproducto, eso es lo que se buscó. Bueno, ya manera de conclusiones, esto medítenlo. Los métodos utilizados aquí para obtener la equivalencia de la recursividad general con la computabilidad de las máquinas de registros son adaptables para obtener equivalencia, entre otras formalizaciones de calculabilidad efectiva que se describieron en el capítulo 1. Perdón. Por ejemplo, para mostrar que las máquinas de Turing calculan al menos tantas funciones como los otros enfoques nos dan, basta
Perdón, espero que sí se oiga. Bueno, entonces los métodos utilizados, por ejemplo, para mostrar que las máquinas de Turing calculan al menos tantas funciones, es importante. Calculan al menos tantas funciones como los otros enfoques nos dan. Basta mostrar primero que las máquinas de Turing pueden calcular las funciones cero, sucesora y de proyección, y en segundo lugar, que la clase de funciones parciales computables por Turing es cerrada bajo composición, recursividad primitiva y búsqueda, que es lo que hicimos en la primera parte la semana pasada, ¿no? Pero con máquinas de registro. Ok. En el otro sentido, para demostrar que las máquinas de Turing calculan como máximo las funciones dadas por otros enfoques, podemos codificar las máquinas de Turing de manera adecuada, construir una máquina de Turing universal y demostrar un teorema de forma normal. Eso es lo que hemos aprendido ahora. Como otra consecuencia del teorema de la forma normal, podemos representar el dominio de la función parcial D de la siguiente forma. X está en el dominio D. Para el caso de una sola variable, pues no sería más que el snap de xt0, saber cuando eso calcule, ver si la instantánea, si el contador de locación es mayor o igual a hd, o si existe t, tal que el t mayúscula de xt, ¿no? Eso nos diría que este está en el dominio D. En el caso de la generalización a tuplas de tamaño n, pues sería exactamente el mismo razonamiento. Bueno, a la derecha tenemos una relación recursiva primitiva, precedida por un cuantificador existe ilimitado. Ajá. Recuerden, pues como cuando no esté, si está, si X no está en el dominio, pues entonces este T sería ilimitado. Relación T, o más generalmente la relación Derrida-M, que hemos construido está estrechamente relacionada con lo que generalmente se llama el predicado T de Klein. Sin embargo, existen diferencias técnicas. Esta digresión, pues ya saben, las digresiones son cosas que sí tienen relación, aunque no necesariamente sea de lo que estrictamente estamos hablando. Ok, pues esos son los ejercicios. Espero que sí salga el audio en esta parte. Ahorita lo checo. Pero bueno, muchas gracias. Nos vemos en la asesoría.